En el océano se encuentra el depredador más temido por todos los animales de agua. Y no es el tiburón. De hecho, el depredador de este vídeo es capaz de asesinar al gran tiburón blanco, lastimar sin problemas una ballena azul e incluso es capaz de hundir barcos en las costas de Europa. Prácticamente uno de los animales con más aura de todo el océano. Pero algo realmente extraño ocurre con este animal, porque en toda la historia jamás ha existido un solo caso de esta criatura matando a un humano a mar abierto. Estamos hablando de la orca, o también conocida como ballena asesina, que en realidad no es una ballena, sino un delfín. Pero entonces, ¿por qué exactamente este depredador decidió quitar a los humanos de su alimentación? ¿Y por qué es el depredador más temido? En este canal hemos investigado sobre el tema y hoy te lo compartimos. También queremos darle los créditos al canal Octolab por inspirarnos en la idea de vídeo. Empecemos. A las orcas se las conoce como ballenas asesinas. Pero en realidad las orcas no son ballenas, son delfines. Los delfines más aterradores del planeta. Los primeros naturalistas que las describieron quedaron tan impresionados por su ferocidad como cazadoras que directamente las bautizaron con el nombre del Señor de la Muerte. El apodo ballena asesina tiene un origen un tanto curioso. En el siglo XVIII, marineros españoles vieron a las orcas atacando y devorando a ballenas mucho más grandes que ellas, y entonces las llamaron asesina de ballenas o killer whale en inglés. Si miramos una imagen sobre su cuerpo, podemos observar una mancha ovalada sobre cada ojo, y en los machos, una aleta dorsal que puede superar los 1,8 metros de altura, la más alta de cualquier animal marino. Pueden vivir hasta 80 años y pesar hasta 6 toneladas. Para que te hagas una idea, eso equivale a 3 o 4 veces más peso que un tiburón blanco. Pero antes de hablar de su cuerpo, hay algo sobre cómo viven las orcas que pocas personas conocen. Las orcas no son lideradas por el macho más grande ni más fuerte, son lideradas por las hembras de mayor edad. Y hay una razón científica detrás de esto. Las orcas son una de solo 5 especies en todo el planeta, junto con los humanos, que pasan por la menopausia. Una hembra deja de reproducirse a mitad de su vida, pero puede seguir viviendo 30 o 40 años más. Y en ese tiempo, se dedica por completo a liderar la manada y transmitir todo lo que aprendió. La orca más vieja de todas se llamaba Granny. Los investigadores la siguieron durante décadas frente a la costa de Canadá y Estados Unidos, liderando a la misma familia una y otra vez. Se estima que vivió más de 100 años, y hasta el final de su vida, era ella quien decidía hacia dónde se movía su manada. Cuando Granny murió en 2016, no solo murió la orca más longeva jamás registrada, murió también con ella décadas de conocimiento acumulado sobre dónde cazar y cómo sobrevivir, algo que ninguna otra orca de la manada tenía desarrollado. Pero esto no es todo. Hablemos un poco de la anatomía que tienen las orcas. Porque lo que las vuelve verdaderamente aterradoras no es su tamaño, es su inteligencia. Las orcas se comunican entre ellas, juegan y practican técnicas de caza. Y esto recién empieza. Si hablamos de su físico, un macho adulto puede alcanzar hasta 10 metros de largo. Para dimensionarlo, un tiburón blanco mide en promedio 4 metros. La orca lo duplica y lo supera. Pero el tamaño es lo de menos comparado con su mordida. El cocodrilo de agua salada tiene técnicamente la mordida más fuerte del planeta, unas 3.700 libras de fuerza, y como referencia, para aplastar un auto hacen falta 2.500 libras. Según estimaciones, la orca puede morder hasta 19.000 libras. La orca cuenta con 56 dientes de 7 centímetros de largo. Pero lo aterrador de esto es que su mordida no está diseñada realmente para masticar, sino para atrapar y no dejar escapar a su presa. Con respecto a su camuflaje, aquí hay algo bastante interesante de mencionar. Veamos esta imagen por un momento. Como sabemos, las orcas tienen el vientre blanco y el dorso negro para camuflarse, conocido como contrasombreado. Así es como funciona.
Si las orcas son observadas desde arriba, las presas se confunden con la oscuridad del océano. Pero si las orcas son observadas desde abajo, se mezclan con la claridad de la superficie iluminada por el sol. Otro dato interesante es que la mancha blanca ovalada que las orcas tienen sobre cada ojo no corresponde a la posición real del ojo, sino que funciona para dificultar a la presa en identificar con precisión la dirección de la mirada o la forma exacta de la cabeza del animal. Las orcas viven prácticamente en todas las aguas del mundo. Se las puede encontrar tanto en las aguas del Ártico como en aguas tropicales. Según hemos investigado, en Sudáfrica hay orcas que destripan tiburones para comer solo el hígado, como hacen prácticamente todos los depredadores. Las madres orcas les enseñan esa técnica a las crías durante años. Bueno, de hecho, hay una historia sobre eso. En Sudáfrica, 2 orcas machos desarrollaron una técnica de caza que ningún científico había visto antes. Desde 2015 atacan tiburones blancos, los voltean para inmovilizarlos y con una precisión asombrosa les abren el pecho para extraerles solamente el hígado. El resto del cuerpo queda casi intacto. En 2017 aparecieron los primeros tiburones blancos varados en la costa con el hígado extraído. Desde entonces, la población de grandes tiburones blancos de la zona prácticamente desapareció. Zonas donde antes se hacían expediciones de buceo con jaulas para verlos, hoy están vacías durante meses enteros. En 2023, uno de los 2 fue filmado matando a un tiburón blanco completamente solo, sin ayuda del otro. Es el primer registro confirmado de una orca cazando a un gran blanco en solitario. Entonces, ya sabemos que a las orcas les gusta el hígado de tiburón. Pero eso no es lo único que comen. La mayoría de personas piensan que las orcas cazan solo focas y peces. Pero en realidad, las orcas comen prácticamente todo lo que se mueve en el océano. Pero eso no es lo más aterrador. Ciertos grupos de orcas van tras ballenas jóvenes, mucho más grandes que ellas, y las persiguen en manada durante horas hasta agotarlas. Y hay algo más. Cazan en equipo con estrategias que transmiten de generación en generación, casi como una tradición familiar. Algunas orcas generan olas a propósito para tirar focas que se encuentran arriba del hielo. Otras se lanzan a propósito hacia la orilla para atrapar lobos marinos y después vuelven al agua como si nada. Pero lo que de verdad da miedo es esto. No matan solo para comer. A veces cazan por diversión y dejan a sus presas sufriendo sin siquiera tocarlas. Y acá va una breve historia. En 2024 se documentó por primera vez a un grupo de orcas cazando al tiburón ballena, el pez más grande del planeta. Fue en el Golfo de California, México. 5 orcas rodearon a un tiburón ballena juvenil de casi 5 metros y lo golpearon una y otra vez para evitar que escapara buceando a las profundidades. Apuntaron directo a su zona pélvica, la única parte donde pudieron hacerlo desangrar y llegar hasta su hígado. Los investigadores notaron que el mismo orca macho aparecía en casi todos los ataques, como si fuera el líder. Nunca antes se había filmado a una orca derribando al tiburón. Pero a pesar de todo esto, no existe ni un solo ataque fatal registrado de una orca a un humano en estado salvaje o a mar abierto. Aunque sí hay ataques a humanos en zoológicos y cautiverios. Pero te lo vamos a contar en unos minutos. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué un depredador tan inteligente, con mandíbulas capaces de derribar una ballena azul y tácticas de caza despiadadas, decide no comerse a los humanos? La respuesta va a sorprenderte. Imagina por un momento que te sumerges en el océano y quedas cara a cara con una orca. Nadas lento, sin armadura, sin colmillos, sin veneno. En medio del mar eres apenas un cuerpo blando, carnoso, completamente indefenso. Por toda lógica, deberías ser el bocado perfecto. Y, sin embargo, la orca simplemente te mira y se aleja nadando. Pero no es el caso de los tiburones que sí atacan humanos, aunque casi siempre por error. Los tiburones atacan porque confunden a los surfistas con su tabla con la forma de una foca desde abajo.
Pero las orcas tienen exactamente la misma oportunidad de cometer ese error. Y sin embargo, no lo cometen. La razón de esto es que las orcas tienen un sexto sentido llamado voisonar. A diferencia de la visión normal que tiene un tiburón, el sexto sentido de la orca le permite ver literalmente a través de nuestra piel, como si fuesen rayos X. Cuando esas ondas de sonido rebotan contra nuestro cuerpo, le devuelven a la orca un mapa exacto de lo que hay dentro. El voisonar le dice que esa criatura no tiene la capa de grasa necesaria. Entonces, el esfuerzo no vale la pena. Pero eso no es todo. Este sexto sentido a veces puede fallar. Si las aguas del océano están muy turbulentas, lo que puede ocurrir es que las burbujas de las olas pueden distorsionar el voisonar de las orcas. De hecho, hay una historia real de un casi incidente entre una orca y un humano. Lo que le ocurrió a esa persona fue realmente aterrador. Es el año 1972. En la costa de California, un surfista se encontraba remando entre aguas un poco agitadas. Cerca del lugar había un grupo de leones marinos jugando entre la espuma. De pronto, el surfista siente un golpe seco contra el cuerpo, pero él piensa que es simplemente una broma de algún compañero, o quizás uno de los leones marinos, curioso como suelen ser. Pero no es ninguna de las dos cosas. Al girarse, ve una sombra enorme de 6 metros cerrando su mandíbula sobre su pierna, una mordida capaz de pulverizar el hueso de una ballena, ahora apretada contra la pierna de un chico de 18 años. En cualquier otro escenario, esa mordida terminaría en segundos. Pero el surfista no se paraliza. Empieza a golpear al animal con los puños, una y otra vez, con la poca fuerza que le queda entre el shock y el pánico. Y la orca lo suelta. Esta es la historia de Hans Kretschmer, el único caso confirmado en toda la historia de una orca salvaje mordiendo a un ser humano. Y lo más curioso de todo es que la orca no lo ha asesinado. Pero esa no es la única historia de orcas atacando a humanos. De hecho, recientemente ha ocurrido algo realmente extraño con las orcas y los científicos no pueden explicar qué está pasando. Es verano de 2020. Una población de orcas alrededor de la península ibérica comienzan a atacar veleros de forma constante. Se acercan y muerden con violencia los timones del velero hasta partirlos. Pero hay un detalle importante. Cuando las orcas hunden los barcos y los tripulantes caen al agua aterrados, la manada simplemente se aleja nadando. No tocan a una sola persona. Su único blanco es el timón. Los investigadores confirman que el grupo responsable está formado por apenas unas 15 orcas jóvenes. Y aunque no lo creas, es una moda que hay entre las orcas. Recordemos que las orcas son seres sociales y extremadamente inteligentes. Y al igual que los adolescentes humanos que se obsesionan con una tendencia viral en redes sociales, embestir el timón parece generar algo similar a diversión. Como si fuese un juego grupal que se volvió costumbre entre las orcas. Por más violento que parezca hacia las embarcaciones, la manada sigue respetando estrictamente el principio fundamental de su especie: no hacerle daño a los humanos. Pero si creías que las orcas eran totalmente indefensas, déjame decirte que los humanos podemos convertir a las orcas en unos auténticos animales psicópatas. Sí, así de enfermos somos los humanos que por dinero podemos llegar a hacer las cosas más atroces. Es el año 1983. Una orca llamada Tilikum es capturada en Islandia cuando tenía apenas unos 2 años. Lamentablemente, la orca pasa el resto de su vida en cautiverio. Primero en un parque canadiense llamado Sealand of the Pacific, y luego en 1992 la trasladan a SeaWorld Orlando, donde muere en 2017 a los 36 años. Esta historia se hizo tristemente famosa por ser la orca más letal de la historia en cautiverio. Estuvo involucrada en la muerte de 3 personas. Tilikum es trasladado desde Islandia a Sealand of the Pacific en Canadá, donde empieza su entrenamiento junto a otras 2 orcas hembras. En ese momento quedó claro que la convivencia no era sana
Las 3 orcas competían por dominancia y Tilikum, al ser el más joven y el único macho, terminaba llevándose la peor parte, con marcas de dientes en la piel, como resultado de las peleas. El 21 de febrero de 1991 ocurrió la primera tragedia. Kelty Byrne, una entrenadora de 20 años, resbaló y cayó al agua durante una sesión. Las 3 orcas la rodearon y no dejaron que saliera. La arrastraron de un lado a otro de la piscina mientras el personal intentaba rescatarla sin éxito. Byrne murió ahogada frente a los ojos de varios visitantes. Sealand cerró sus puertas meses después y puso a Tilikum en venta. SeaWorld lo compró en 1992, no por sus habilidades para el show, sino por su potencial genético. Era la orca macho más grande en cautiverio, ideal para un programa de reproducción. Como se puede ver en estas imágenes, ahí pasó a vivir separado la mayor parte del tiempo, en tanques más reducidos que los del resto, porque el parque ya lo consideraba un animal impredecible. Pero acá viene lo más inquietante. En 1999 pasó el segundo incidente. Daniel Dex, un joven que apareció muerto a la mañana siguiente sobre el lomo de Tilikum. La versión oficial habla de hipotermia, pero el cuerpo presentaba heridas compatibles con haber sido atacado por la orca. El tercer y más recordado episodio fue el de una chica llamada Dawn Branshaw en 2010, y era una de las entrenadoras más experimentadas de SeaWorld Orlando. Durante un show, Tilikum la tomó del brazo y la sumergió repetidamente, causándole lesiones fatales frente al público. Ese hecho activó una investigación de OSHA, cambió las normas de seguridad del parque y 3 años después, inspiró el documental Blackfish. Pero si pensabas que ya habías escuchado la peor historia de una orca en un cautiverio, todavía no conoces a Keiko. Es el año 1979, costa de Islandia. Una cría de orca es separada de su familia y capturada. La llaman Keiko. Al igual que Tilikum, pasa de acuario en acuario. Primero en Islandia, después en Canadá, hasta que en 1985 termina en un parque de diversiones en Ciudad de México, llamado Reino Aventura. Ahí, la orca se encuentra encerrada en una piscina muy pequeña, con agua demasiado caliente para un animal hecho para el océano helado. Keiko empieza a desarrollar problemas de piel y a perder peso. Pero en 1993 ocurre algo que cambia todo. Una productora de Hollywood elige a Keiko para protagonizar una película sobre una orca que lucha por volver al mar junto a su familia. La película se llama Free Willy o Liberada Willy. Se convierte en un éxito mundial. Millones de niños lloran viendo a Willy nadar libre al final de la película. Pero la orca real que interpretó a Willy seguía encerrada en la misma piscina de México, enferma y sola. El contraste generó tanta indignación pública que se organizó una campaña internacional para rescatarlo. Empresas, fundaciones e incluso Warner Bros. Donaron millones de dólares para darle a Keiko algo que ninguna otra orca en cautiverio había tenido jamás. En 1996 lo trasladan a un acuario en Oregón para rehabilitarlo. En 1998 lo llevan de regreso a Islandia, a una bahía cercada en el mar abierto, para comenzar a reintroducirlo a su hábitat natural. Y en el año 2002, después de 23 años en cautiverio, Keiko nada libre en el mar abierto por primera vez en su vida. Cruza el Atlántico solo. Los investigadores lo pierden por semanas, hasta que aparece en Noruega, buscando contacto humano, dejándose acariciar por pescadores y turistas, incapaz de integrarse a una manada salvaje después de toda una vida entre personas. Keiko muere en diciembre de 2003, de neumonía, en ese mismo fiordo noruego. Nunca volvió a cazar con una manada. Nunca encontró a otra orca con la que quedarse. Se convirtió en la única orca de la historia liberada de un acuario de vuelta al océano, pero también es la prueba de que, para una orca, 23 años de cautiverio no se borran nunca del todo. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Está la orca en peligro de extinción? La respuesta oficial te va a sorprender. Técnicamente,
No lo sabemos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la orca como un animal con datos insuficientes. No es que estén a salvo, es que hay tantas poblaciones distintas alrededor del mundo, con dialectos, dietas y comportamientos tan diferentes entre sí, que los científicos ni siquiera se ponen de acuerdo en si deberían considerarse una sola especie o varias. Y acá viene lo más preocupante, porque aunque a nivel global la cifra ronda las 50.000 orcas, algunas poblaciones específicas sí están en caída libre. Las orcas residentes del Pacífico Norte, frente a la costa de Estados Unidos y Canadá, están catalogadas oficialmente como en peligro de extinción desde 2005. Hoy quedan tan solo 74 individuos. Tal vez las orcas no son el monstruo. Tal vez el monstruo, todo este tiempo, fuimos nosotros los humanos. Esperemos que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Muchas gracias.